Jackie Barter, una mujer joven y atractiva, se estaba arreglando antes de su turno. Repitió los movimientos familiares con su pincel de maquillaje de forma automática, perdida en lo más profundo de sus propios pensamientos. Tanto que saltó cuando el señor Donner entró inesperadamente en la habitación. Entreabrió la puerta y llamó a Jackie. Ella asintió con la cabeza en respuesta y se puso unas orejas de conejo de juguete. Estaba vestida con un revelador vestido blanco escotado con la espalda abierta. La chica caminó por un pasillo largo con muchas puertas y se detuvo frente a una de ellas. Tomando una respiración profunda, Jackie le dio a Donner, que estaba parado cerca, una mirada rápida y entró en la habitación. Allí la esperaban 4 hombres. Uno de ellos, el señor A.F., director de una planta química, era su cliente habitual. Los otros 3 eran amigos suyos. A.F. venía con bastante regularidad, pero los amigos que lo acompañaban eran diferentes cada vez. Lo que sucedió a puerta cerrada en ese establecimiento, ni siquiera el propietario, Donner, lo supo. Todos sus clientes eran personas de alto rango, ricas e influyentes. Por esta razón, el hombre nunca hizo preguntas y sus trabajadores fueron muy callados. Sí, parecería que sus chicas ofrecían servicios de carácter íntimo, pero ese no era el caso del señor A.F. A veces le enviaban otra chica, pero siempre mostraba preferencia por Jackie. El gerente de la planta solo tenía una solicitud: que la mujer se vistiera de blanco. Un día, Barter notó un enrojecimiento en su rostro, como una quemadura de sol. Ella realmente no quería pensar de dónde había venido. Durante los últimos días había estado muy cansada y la cabeza le daba vueltas por el dolor. Cuando Jackie salió al pasillo, Donner estaba discutiendo con una mujer, la esposa de A.F., como sucedió. Quería hablar con uno de los trabajadores del establecimiento, pero el dueño no se lo permitió. Después de este incidente, Barter dejó de aparecer en el trabajo. Algún tiempo después, un paciente se presentó en un hospital de Nevada con un vestido blanco y orejas de conejo de juguete. Le faltaba un ojo y toda la piel de su rostro por encima de la barbilla se había despegado. En su cuenca ocular vacía, los médicos encontraron rastros de mercurio. Prácticamente todas las dolencias de la paciente, aparte de su ojo ausente por supuesto, podrían explicarse por el envenenamiento por mercurio. Los médicos se habrían sorprendido mucho si hubieran visto a la paciente después de varios días, pero no tuvieron la oportunidad porque los agentes de la fundación encontraron a la mujer. La mujer había comenzado a mostrar rasgos anómalos. Se le asignó el número SCP-1903 y se clasificó como un objeto seguro. Entonces, el secreto de Jackie seguía siendo un misterio, y quienes lo descubrieron tuvieron que pagar un precio demasiado alto. Antes de que surgieran sus rasgos anómalos, SCP-1903 era una mujer normal con el nombre de Jackie Barter. Medía 1,62 m. Antes había trabajado en un establecimiento donde ofrecía servicios a clientes ricos, que en particular nadie conocía. Todo había ido bien hasta que un día la piel de su rostro se enrojeció, como si se hubiera quemado gravemente con el sol. Luego, gran parte de su piel había comenzado a pelarse, volviéndose blanca unos días después. Llegaron a parecerse a una máscara de carnaval hecha de papel maché. Los análisis han demostrado que la máscara no solo está hecha de un material similar al plástico, sino también de sangre, células de piel y mercurio. No se sabe exactamente cuándo y cómo se privó a SCP-1903 de su ojo izquierdo. La naturaleza de sus heridas nos permite aventurar la afirmación de que fue removida por algo parecido a un estilete y que la propia Jackie no lo había hecho. Esta herida no se ha curado del todo. Además, los científicos han encontrado isotipos de mercurio en su interior. La fundación cree que se colocó mercurio en la cavidad para imposibilitar las pruebas biológicas y causar gran daño a SCP-1903. Además de esto, las extremidades de Barter se han vuelto más oscuras y le han crecido largas garras. Comenzó a sangrar por los poros de las manos y los pies una mezcla de mercurio. El organismo del objeto también ha comenzado a producir más sangre para compensar su constante pérdida de sangre. A pesar de la presencia de una gran cantidad de mercurio en el cuerpo de la mujer, no presenta los síntomas correspondientes de intoxicación por mercurio. La razón detrás de esto aún se desconoce. Sin embargo, el metal ha afectado a la salud mental del objeto. Por un método desconocido, el sentido del oído de SCP-1903 fue transferido a sus orejas de conejo de juguete. Si se retiran, la mujer experimenta un gran malestar y queda sorda. Además, el análisis químico de las orejas de juguete han demostrado que siguen siendo absolutamente normales. Jackie usó este accesorio junto con otras partes de su disfraz mientras trabajaba para Donner. Los mismos uniformes de conejos, lobos, gatos, zorros y otros animales peludos fueron usados por las otras chicas. La fundación confiscó varios trajes similares del antiguo empleador de SCP-1903, pero ninguno de ellos mostraba características anómalas. Los agentes también encontraron una máscara que iba con el disfraz de Barter. También parecía absolutamente normal.
La cubierta que se formó en la cara del objeto, mientras tanto, posee características anómalas. Teóricamente, se puede quitar la máscara, pero esto sería similar a despellejar el objeto vivo. Dañaría todos sus vasos sanguíneos, nervios y dientes. En la práctica, la cobertura ha sustituido a la piel de la mujer. Al estudiar el objeto, los agentes de la fundación hablaron con el ex empleador de Jackie, Donard, mientras estaban encubierto. Les contó sobre el gerente de la planta química, sus visitas regulares, sus amigos, sus extrañas preferencias y también sobre la visita de la esposa del hombre al establecimiento. Donard afirmó que no sabía prácticamente nada sobre sus trabajadores y lo que hacían con sus clientes, pero los frecuentadores de su establecimiento eran exclusivamente peces gordos. Al hablar de Barter, solo les informó que ella nunca había intentado robar nada, que nunca se había escapado durante las horas de trabajo y que siempre era callada. Cuando los agentes llegaron a la residencia del señor A.F. antes mencionado, ya estaba muerto. El gerente se había quitado la vida aproximadamente 12 horas antes de la visita del personal. Simplemente se había quitado la máscara. El hombre exhibió los mismos síntomas que SCP-1903. A.F. había cortado alrededor de la máscara biológica que había aparecido en su rostro y se la había arrancado. Esto había causado dolor severo, sangrado y muerte. Los investigadores de la fundación notaron una diferencia existente entre la máscara del objeto y la máscara del administrador. En la cubierta anómala de este último no había mercurio. El incidente con A.F. no resultó ser el único descubrimiento desagradable. Pronto salió a la luz que SCP-1903 alberga un peligro de información. Una condición anómala análoga a la del objeto se extiende a todos aquellos que conocen el secreto de Jackie. Salió a la luz cuando el asistente de investigación Jennings escribió la revisión 2 del archivo del objeto. Para ello tuvo que reunir toda la información que tenían sobre el objeto. Cuando el investigador descubrió sus síntomas, todo el equipo de investigación ya estaba infectado, así como 2 guardias y 2 agentes. Se sabe que un mínimo de 20 personas fueron aisladas con síntomas. Los documentos de la fundación no dicen si existe o no una cura para esta infección. Jennings se suicidó 3 días después, arrancando de su rostro la biomasa que se había formado. Naturalmente, la clase de SCP-1903 se elevó a Euclides. El objeto se puede encontrar en la celda de contención segura 901, en el 9º piso del sitio 45-C. Debido a la presencia constante de vapores de mercurio, el lugar debe estar ventilado. Por esta razón, todo el personal usa equipo de protección. El contacto con Jackie se limita a reemplazar sus vendajes para los ojos una vez cada 2 días y realizar otros tratamientos médicos necesarios. El personal que trabaja con el objeto también recibe documentación especial, porque todos están sujetos a la influencia de un peligro de información. Tras el reclutamiento, se presenta al personal una versión sin censura del archivo de SCP-1903. En este momento hay 17 empleados. Solo deben abandonar las instalaciones del sitio durante una semana después de Halloween. Verás, cada organización tiene sus reglas con respecto a las vacaciones. Antes de que se explicara el mecanismo preciso de la transferencia del peligro de información, su efecto influyó al Dr. Hayward. El científico relató cómo se había producido el proceso de transformación y cuáles fueron sus consecuencias. Parece que la infección ocurre después de que una persona sabe lo siguiente: el nombre del cliente de alto rango, A.F., sus acciones en relación con Jackie cuando trabaja para Donald y también lo que hizo en respuesta. 2 días después de recibir esta información, los informados comienzan a experimentar la misma transformación que SCP-1903, excepto que no contienen mercurio en su biomasa. Su sentido del oído se transfiere al conjunto más cercano de orejas de animales falsas. Si el sujeto no los recibe o se rompen, quedan sordos. Hayward se infectó cuando leyó la revisión 2 del archivo de SCP-1903 en la habitación del observatorio junto a su celda. El científico notó que el objeto se acercaba a la ventana de la puerta y lo hacía callar. Más tarde, el investigador sugirió que Jackie quería advertirle del peligro de información. Hayward también habló sobre sus breves alucinaciones. Afirmó que todas las personas a su alrededor de repente parecían estar en smoking y vestidos de gala blancos demasiado reveladores, y sus rostros estaban ocultos detrás de máscaras de animales de juguete comunes. En estas visiones, la cabeza de la gente siempre estaba vuelta hacia el científico, independientemente de su postura. En la mascarada había una sola persona presente sin máscara, vestida con un traje marrón. Esta persona se parecía mucho al señor Donald. Otros que han sido infectados, incluido SCP-1903, hablaron de las mismas alucinaciones y la presencia de Donald en ellas. Los científicos de la Fundación están tratando de desentrañar el significado de estas visiones colectivas y el papel que el ex empleador de Jackie tiene que desempeñar en ellas. Creo que Donald de alguna manera
siquiera está orquestando esta bola de infección. Pero, ¿qué piensas tú? También me interesa lo que piensas sobre este misterioso señor AF, cómo está conectado con todo y qué papel juega en la historia de SCP-1903. ¿Podría ser que la esposa desaparecida de AF sea culpable de todo? ¿Podría de alguna manera haber extraído información de Jackie sobre las escapadas de su esposo y haber liberado algún tipo de reacción química como venganza? Escribe lo que piensas abajo en los comentarios, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Nos vemos.